Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estarán fastidiados quizás porque todavía no pueden salir de casa, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que protegernos y evitar contagiarnos de ese virus que está afectando a todos de manera directa o indirectamente, ¿no? Bueno, continuando con nuestras clases, hoy quiero mostrarles algo. A ver si pueden observar ahí. ¿Ven? Son diferentes figuras, pero tienen algo en común. A ver ahí. ¿Qué es lo que tienen en común estas figuras? Miren bien. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Todas tienen líneas rectas, ¿verdad? Pueden observar que aquí, por ejemplo, en esta correa, tenemos líneas rectas. ¿Y qué es lo que yo podría decir de las líneas rectas? De estas líneas rectas. ¿Se dan cuenta que nunca se van a cruzar? No se cruzan. Siempre mantienen su misma distancia. Van a mantener su misma distancia. A esas líneas rectas que mantienen su misma distancia se les llama rectas paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque mantienen su misma distancia. Estas líneas rectas, llamadas rectas paralelas, ¿por qué? Porque nunca se cruzan, nunca se van a cruzar, siempre van a mantener su distancia desde el inicio hasta el final. Entonces, esas son las líneas rectas. El día de hoy vamos a ver rectas paralelas, pero cortadas por una secante. Yo tengo aquí dos rectas paralelas. Y de repente yo cruzo esto, otra recta. O de repente aquí tengo estas dos rectas paralelas y hago esto. Cruzo esto. O aquí tengo las dos rectas paralelas y cruzo esto, así. A esta recta que va a cortar a esas rectas paralelas se le llama secante. Y va a quedar de esta manera. Rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Ven? Pero al cortarse por una secante van a formar ángulos. Rectas paralelas cortadas por una secante. Rectas paralelas cortadas por una secante. Tenemos la recta sub 1, la recta sub 2, la recta sub 3, que es la secante. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí ángulos. El ángulo A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué sucede con estos ángulos? Estos ángulos tienen sus nombres. Por ejemplo, los que están entre las dos rectas les llamamos ángulos internos, ¿no? Porque están dentro de estas dos rectas paralelas. Tenemos el ángulo C, D, E, F. Estos son ángulos internos. Y los ángulos que están fuera de las rectas, como son el ángulo A, B, G, H, esos le llamamos ángulos externos. También tenemos los ángulos conjugados, que son los que están a un lado de la secante. Por ejemplo, el ángulo D y E son ángulos conjugados. El ángulo CF son ángulos conjugados, ¿no? Son los que están
a los lados de la secante. También tenemos ángulos alternos, que son, por ejemplo, el ángulo DF, el ángulo CF. Entonces, los ángulos DF son ángulos alternos. Los ángulos CE son ángulos alternos. Pero, ¿qué es lo que yo voy a destacar aquí de estos ángulos? Nosotros sabemos que un ángulo llano, este es un ángulo llano, mide 180 grados. Este es un ángulo llano, mide 180 grados. Este es un ángulo llano, mide 180 grados, 180 grados. Este es un ángulo llano, mide 180 grados y 180 grados. Entonces, aquí yo también puedo observar ángulos llanos. Tengo un ángulo llano que mide 180 grados, un ángulo llano que mide 180 grados, un ángulo llano que mide 180 grados, 180 grados, 180 grados, 180 grados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es un ángulo llano, este es otro ángulo llano. De esta manera también puedo formar ángulos llanos que miden 180 grados. Entonces, pero yo aquí veo más ángulos, como son el ángulo A y el ángulo B. Entonces, la suma de estos dos ángulos, ¿a qué será igual? A 180 grados. Si están formando un ángulo llano, entonces la suma de estos dos será igual a 180 grados. La suma del ángulo D y C será 180 grados. La suma del ángulo EF será 180 grados. La suma del ángulo HG será 180 grados. La suma del ángulo HE será igual a 180 grados. La suma del ángulo FG será igual a 180 grados. La suma del ángulo de los ángulos AD será igual a 180 grados. La suma de los ángulos BC será igual a 180 grados, ¿no? El ángulo B y el ángulo C, al sumarse esos dos ángulos, nos dará como resultado 180 grados. Si yo sumo A más B, también nos dará un ángulo de 180 grados. Si sumo el ángulo DC, nos dará un ángulo de 180 grados. Y si sumo el ángulo B y D, ¿ustedes creen que nos dará 180 grados? No, ¿verdad? Uno está frente al otro. Entonces, cuando los ángulos están frente al otro, uno frente al otro, le llamamos ángulos opuestos, puestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice miden igual, tienen la misma medida. En este caso, el ángulo B y el ángulo D, que he pintado de color plomito, van a tener la misma medida. De esta manera ocurre lo mismo con el ángulo H y el ángulo F. También son ángulos opuestos, por lo tanto tienen la misma medida. Entonces, esto quiere decir que los ángulos E y G también serían ángulos opuestos y por lo tanto tienen la misma medida. Los ángulos A y C también son ángulos opuestos y también tienen la misma medida, ¿no? El ángulo A y el ángulo C también tienen la misma medida, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, de esa manera yo voy a poder destacar de esos ángulos formados por las rectas paralelas y la secante, voy a poder formar otros ángulos que ya hemos visto anteriormente, como son los ángulos llanos. Bueno, ahora lo nuevo para ustedes sería los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos ángulos que están uno frente al otro, por lo tanto van a tener la misma medida. Entonces, más adelante voy a explicarles unos ejercicios con las rectas paralelas cortadas por una secante. Pero estas rectas paralelas cortadas por una secante también tienen propiedades y esas propiedades también se originan de la misma manera. A ver, miren aquí, tengo dos rectas paralelas, pero aquí tengo un ángulo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué puedo destacar aquí? ¿O qué propiedad yo puedo destacar aquí? Tengo el ángulo A y el ángulo B. Tengo el ángulo X. Tengo estos dos ángulos A y B que están mirando hacia un lado, ¿no? Y tengo el ángulo X que está mirando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué puedo destacar aquí? Que el ángulo X es igual a la suma de A más B. O sea, los ángulos que miran hacia la izquierda serán igual a los ángulos que miran hacia la derecha. De la misma manera, en este gráfico de la parte inferior tenemos dos rectas paralelas y pueden observar, se han formado varios ángulos. Tengo ángulos que miran hacia el lado derecho y ángulos que miran hacia el lado izquierdo. Entonces, la suma de los ángulos del lado derecho será igual a la suma de los ángulos del lado izquierdo. Lo he tratado de representar de esta manera, ¿no? El ángulo X más Y más Z, estos son los ángulos, será igual a la suma de los ángulos A, B y C. El ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z están hacia un lado. Y el ángulo A, y el ángulo B y el ángulo C están hacia el otro lado. Entonces, tengo la recta L1, L2 y esta es la manera como representamos a las rectas paralelas. La recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces, esas son las propiedades que podemos destacar de las rectas paralelas cortadas por una secante. Más adelante les explicaré algunos ejercicios, algunas situaciones en las que vamos a aplicar no solo las propiedades, sino también tener en cuenta lo del ángulo llano, lo de los ángulos opuestos por un vértice.